Las andanzas de Pío Pablo Díaz por Salta y Jujuy y la introducción del sistema Rowe. Alicia Fernández Distel, Espacio de Arte Nicasio Fernández del Mar. Alberro 223, Tilcara, Jujuy. Resumen. Aquí se explica el interés que reinó en la arqueología argentina hacia 1970 por asignar una sigla fijada internacionalmente y un número correlativo a los yacimientos, método propuesto por John Rowe en 1971 para Perú y México. Quien más fuertemente apostó a esta identificación fue el señor Pío Pablo Díaz, desde Salta. Comenzó por la zona llamada Valle Calchaquí y pasó con su numeración a la vecina provincia de Jujuy, siguiendo un camino troncal de Argentina, que es la Ruta Nacional 40. Lo interesante es que engloba sitios arqueológicos de cazadores-recolectores primitivos, hasta ruinas de la época hispana y republicana. Resalta el afán del cuidado del patrimonio, ya que con esta sigla no se confunden los lugares y a la vez cada ficha particular contiene una importante información orientativa. Los objetos reunidos en su recorrida están depositados en el Museo Arqueológico de Cachi, Salta. Introducción. Este trabajo se inscribe en una preocupación que por décadas signó mi vida profesional, el georreferencialismo de los sitios arqueológicos de la provincia de Jujuy en el cumplimiento de la Ley 3866 o Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico e Histórico de Jujuy. Tal ley solicita la realización de un catastro o censo de yacimientos que tengan uno de esos tres valores. Surgieron dos interferencias relacionadas con investigadores de otras áreas que penetraron en territorio provincial, enumerando sitios que estaban fuera de su jurisdicción. Uno es de carácter internacional y está relacionado con la República de Chile, y la entrada a la zona altiplánica de Jujuy, que es una extensión de la Atacama chilena, de Gustavo Lepage, 1964. Otra es la extensión que hace Pío Pablo Díaz desde el Alto Valle Calchaquí y zona de San Antonio de los Cobres, Salta, departamento La Poma, hacia Jujuy. Sus prospecciones ya son orgánicas y se apoyan en el sistema de nomenclatura de sitios del norteamericano John Rowe. En su entusiasmo por indagar los contornos de la Ruta Nacional número 40 que pasa por Cachi, su sede, sigue por esta hacia el norte, cesa de inspeccionar el territorio de Salta y penetra en la más nórdica provincia argentina, que es la de Jujuy. Así inaugura la aplicación del sistema Rowe para Jujuy. En total son 9 sitios, de las más diversas características, lo que hace pensar que pasó por ellos en vehículo y fue un estacionar casual lo que lo llevó a descubrirlos. Él ya había estado en la zona minera de esta provincia, que evidentemente le impacta, hacia 1978, resultando unas notas que comparte con Luis Rodríguez Orrego. Con él también hace la prospección de los 5 sitios de Susques, Jujuy, sobre la Ruta Nacional 40. Luego viene su visita a Pucara, de Rinconada, Yocasba y Calahoyo, con 2 amigos de su Salta natal, resultando un traslado de materiales que hoy se ofrecen a consulta en el Museo Arqueológico de Cachi. Nunca fueron declarados a las autoridades de controlador en Jujuy. Estas 3 incursiones no cuentan con permisos provinciales o nacionales como hoy se estila, tal vez porque Jujuy recién promulga su ley en el año 1982. Un imperativo patrimonial, instaurar el sistema Rowe. Al método lo explica su gestor, el norteamericano John Rowe, en un artículo de 1971. Venía de aplicarlo en México y se prometía sistematizar la voluble denominación de los sitios arqueológicos de Perú. Propone, sin eliminar el apelativo común del lugar, darle un número arábico correlativo y relacionado con el orden en que va descubriéndose los yacimientos. En ese marco se proponen 3 grupos de letras que indiquen: país, Argentina es S. Provincia, Sal es Salta, Juj es Jujuy. Departamento, Sus por Susque, Rin en Rinconada. De este modo, los descubrimientos por Pablo Díaz en Jujuy quedaban como Subsus 1, Curque, Subsus 2, Toro, Subsus 3, Paulastiniana, y así sucesivamente. A partir
de esta aceptación se comienza el registro elaborando planillas apaisadas con sus principales columnas aclaratorias, nombre y lugar vulgar del sitio, referencia bibliográfica si la hay, nombre de quien lo registra o lo ingresa al sistema, localización lo más precisa posible, descripción escueta, cultura a la que pertenece el lugar encontrado, cronología, periodo. La extrema obediencia desde Cacci y hacia 1980 al sistema Rowe proviene de los asesoramientos estrechos que recibe Pío Pablo Díaz de Miriam Tarragó. Tras de ella, otras personas del ámbito universitario influyen en que Cacci se erija como un inspirador hacia otras provincias que se sienten desorientadas en cuanto a cómo sistematizar su patrimonio. Esas personas son investigadores jóvenes de peso como Víctor Núñez Regueiro, Mónica de Lorenzi, Susana de Ambriosis, Ana María Blas Blaquet. También arqueólogos consagrados como Alberto Rey González, Juan Skolbinger, Pedro Caprivicas. La posguerra, justo mediando el siglo XX, trajo desde Estados Unidos, en la figura del doctor John Rowe, un ejemplo de cómo sistematizar la arqueología de Perú, y allí quedó configurado lo que se denomina el sistema Rowe. Los docentes e investigadores argentinos vieron en la propuesta, que tardíamente explicitara en el ejemplar de American Antiquity de 1971, Rowe mismo, mucho futuro. Dan un corte definitivo a esto de los nombres comunes y populares de los sitios, yacimientos, siempre cambiantes, sujetos a imprecisiones. E. Casanova, 1966, es el primero en adherir al método. Sin embargo, no todo, en cuanto a la sistematización y nomenclatura de sitios, proviene del norteamericano mencionado. Cuentan como anteriores y para Argentina los muy tempranos esfuerzos de E. Bowman y L. M. Torres, y hacia 1946 de los M. A. Bignati, Fernández Distel, 1983, páginas 5 a 68. La primera Convención Nacional de Antropología, segunda parte de las sesiones Resistencia 1965, instala esta necesidad nomencladora para toda Argentina. Todos estos aportes eran conscientes de que una buena identificación de yacimientos tenía un doble sentido: ser facilitadora de la acción científica y a la vez frenar el vandalismo en relación a los patrimonios arqueológicos provinciales, sobre todo los del noroeste argentino. Así, Casanova erige al Pucará en el yacimiento número 1 del departamento de Tilcara, Jujuy. Jujuy 1, yacimiento emblema para los universitarios y para el pueblo argentino en general. Cómo un lego se convierte en ortodoxo aplicador de normas. Acá me referiré a Pío Pablo Díaz Alzamora, nacido en 1927, criado en los valles calchaquíes. Fue autodidacta de la arqueología de la región hasta 1968, en que se lo designa custodio de los yacimientos arqueológicos desde Molino hasta La Poma, creándose para él en ese mismo sitio y durante un gobierno militar el primer museo arqueológico de Cacci. Tenía sede junto a la plaza, era pequeño y reunía los productos de las recolecciones asistemáticas de Pepe Díaz. Anota Ruiz Moreno. Pepe Díaz me contaba hace ya varios años que él se inició en la arqueología desde chico, cuando solía caminar por los Antigales. Le encantaba recoger tejos, pequeños trozos de cerámica indígena que existen en esos lugares. Luego comenzó a rescatar piedras con petroglifos y vasijas de cerámica de distintos lugares y formas. 2009, página 348. En 1969 se le renueva el contrato de custodio, pero ya comprendiendo que el naciente museo debía tener una organización acorde con la responsabilidad de sus funciones. Así comienzan a acercarse a estudiante universitario y profesores venidos de casas de estudio de prestigio, Buenos Aires, La Plata, Rosario, y como prácticas profesionales se realizan las clasificaciones que tanto le faltaban a la colección de Pablo Pío Díaz. Crecía la biblioteca especializada y también se compaginaba el mapa arqueológico del Valle Calchaquí Norte. En 1969 se compra la Casa Vetusta junto a la iglesia de Cacci, donde hasta hoy funciona el museo. A Pío P. Díaz se lo designa su primer director,
teniendo como secretaria técnica a Mónica de Lorenzi. Los asesores científicos y técnicos fueron fundamentales al respecto. El museo comenzó a editar una revista, Estudios de Arqueología, que publicaba contribuciones de ese grupo, pero también de arqueólogos de Argentina y América, como el norteamericano Gordon Pollard, quien desempeñó una importante tarea en la institución. Al no tener que actuar como empleado raso, Díaz comienza a hacer giras sistemáticas por su zona de Cachi y La Poma, incluso rebasándola, pues, como se vio, pasó a Susques, Riconada y Santa Catalina, Jujuy, y al departamento de los Andes de Salta. Allí la aplicación del sistema Rowe se vuelve ortodoxa, aclarándose que solo un 30% pasa a exhibición. Lo restante del material traído de esos viajes será reserva para cotejo científico. La Ruta Nacional 40, al atravesar Cachi hacia el norte, fue el disparador de sus giras. Díaz se desempeñó en la política local desde mucho antes de su dedicación total a la arqueología. Fue convencional en 1949, intendente de Cachi en 1951, diputado en 1942. En 1963-66, senador por Cachi. 2 años después se crea el museo con sus colecciones, el que al fin llevará su nombre. Falleció en 1993. Su lógica sucesora fue la licenciada Mónica de Lorenzi. De ella provienen estas palabras. Desde muy chico, Díaz siempre tuvo ese interés por la arqueología. Pío era un observador de las piedras, buscaba restos de cerámica. Alrededor de 1969, ya grande, comienza a coleccionar piedra y a sorprenderse de los diferentes estilos de las piezas, y pensó que debía de haber una diferencia cronológica de las distintas etapas. Así nace su museo, en Ruiz Moreno, 2009, página 54. El Museo de Cachi, la arqueología histórica y el acervo bibliográfico derivado. Hay que remontarse a 1970 y al actuar tan abarcador de los científicos asociados al Museo de Cachi para revalorizarlo y colocarlo en una justa posición de interlocutor de la arqueología llamada histórica, por incluir ruinas coloniales, centros metalúrgicos y fabriles jesuíticos, caminos y obras de arte republicanos. En el recorrido por sus exhibiciones se va de los 10.000 años antes del presente hasta el periodo hispano, es decir, histórico, de los valles calchaquíes. Proyectar un museo como lo hizo Pablo Díaz no solo involucra profesionalismo estricto, sino también viajes no tan estructurados como los que el mencionado realizara con Luis Rodríguez Orrego o con su entrañable amigo y médico de Cachi, el doctor Arne Jorgad. Así, el mapa arqueológico resultante termina incluyendo mucho más, producto de las distintas miradas de los involucrados en el proyecto, incorporando todas las formas del arte rupestre o los relictos de actividades extractivas como la minería. La biblioteca que tenía Pío Pablo Díaz en Cachi fue donada por su viuda al Complejo Bibliotecológico Provincial de Salta. Contiene libros de base para la comprensión de la antropología americana, tesis de que se basaron en temas relativos a la arqueología y geología calchaquí, tomo de congresos en Argentina y en el exterior a los que acudía Pío Pablo Díaz. Y desde ya su serie Estudios de Arqueología, que con sus multifacéticos artículos dio prestigio internacional al Museo Arqueológico de Cachi. Ello no obsta para que el propio Museo de Cachi hoy posea una biblioteca que incluye los originarios de varias tesis en arqueología y geología. Los sitios encasillados en el sistema Rowe, pertenecientes a Jujuy. Curque. Se encuentra en el departamento de Susque, Jujuy. También aparece mencionado con la grafía de Curte, Pablo Díaz, 1983. Fue dividido en 2 sectores, alero y taller de material en piedra, Fernández Distel, 1999. Lo más reciente es el trabajo de Curque del arqueólogo Hugo Jacobacchio. Curque se ubica en la periferia de un corral, instalación actual de pastores, separado unos 500 metros uno de otro. Curque. El alero está labrado en ignibritas. Es alargado porque su boca de 14 metros de ancho contrasta con su escasa profundidad, 5 metros. En superficie aparecieron varias lascas de obsidiana, sílice y cuarcita, y un núcleo o percutor de obsidiana. El sector a cielo abierto
cerca del corral, combina hallazgos de lascas. Esto indica que era un taller con restos de un fogón, todo aparentemente de los primeros pobladores de la región. Aunque el sitio fuera ocupado en dos momentos. Uno cazador-recolector por la abundancia de material en piedra, taller, otro del periodo agroalfarero y metalúrgico tardío por el hallazgo también en Curque de un tumi de cobre. Casas Blancas. El lugar se halla muy cerca del límite entre Susques y Rinconada, en el primer departamento nombrado. Se lo ubica con precisión sobre la margen derecha del río Rosario de Coyahuamba, a 10 kilómetros de Pairique, camino hacia el norte, antes del pueblito de Rosario. Se llega por el ramal B de la ruta provincial 70, que une el pueblo de Susques con Mina Pirquitas. Aquí, Pío Pablo Díaz, junto con Rodríguez Orrego, detectó 3 hornos de fundición tipo Auira o cubilote. También plantas de casas, aparentemente coloniales, en ruinas. Los investigadores Angiorama y Becerra recorren el lugar al que llaman Casa Blanca, 2010, página 97. Indicando que las siguientes actividades ocurrían aquí: molienda de minerales, lavado, selección y fundición. El sector con 3 hornos que vio Díaz es el más acotado, pues los autores vuelven a remarcar la existencia de recintos de piedra en un sector habitacional a ambos lados del río y a 100 metros del sector hornos. Un cuarto horno con una chimenea de varios metros de altura y planta cuadrangular no fue detectado por Díaz, lo mismo que los maralles que no figuran en su registro. Todo habría sido un centro para procesamiento de la plata. Toro, Cueva del Toro. Está ubicado al noreste del departamento de Susque, 2 kilómetros al oeste del caserío El Toro. Allí se observa una gran cueva orientada hacia el norte. Se abre al pie de un afloramiento de tobas consolidadas que aparece a una altura de 100 metros en relación con el arroyo El Toro, tributario del río Rosario de Coyahuayma. El sitio fue investigado por Jorge Fernández en 1976, quien hizo observaciones lingüísticas y arqueológicas. En cuanto a lo primero, concluye que el topónimo original es llanamente Toro, al menos así figura en la cartografía antigua. El vocablo para el investigador mencionado no es español. Se acerca a topónimos kunza o atacameños, también de Jujuy, como serían Toronao, Turutari, Turutaire, etc. De todos modos, le es difícil precisar el significado de toro. En cuanto a la arqueología, observa que hay restos prehistóricos tanto en la terraza extendida por delante de la cueva como en las capas estratigráficas de la misma. Los materiales que aparecieron por delante de la cueva estaban removidos, de modo que sobre ellos no se pudieron proyectar conclusiones. Incluso dentro de la cueva, cuyo sedimento está constituido por toba disgregada purulenta, hubo sectores no perturbados. Jorge Fernández logró establecer 6 estratos, con una profundidad total de 1 metro. En la capa 1 o más superficial halló restos vegetales, semillas de durazno, ciruelas, chañar y nueces, cuentas de collar discoidales en tobas, utensilios metálicos en cobre, hilos y fragmentos de tejido en lanas de camélidos, calabazas pirograbadas, fragmentos de sandalias en cuero, huesos de llama y vicuña, plumas de aves ajenas a la zona, monedas de cobre de distintas épocas, cerámica lisa, pulida y pintada. En piedra de este estrato se obtuvieron puntas de proyectil bifaciales triangulares sin pedúnculo. En el estrato 2 aparecieron puntas de proyectil en vidrio volcánico y calcedonia, triangulares, pedunculadas y un punzón de hueso. En el estrato 3 se obtuvieron lascas e instrumental de basalto, raederas, cuchillos, buril, muescas, puntas de proyectil lanceoladas, bifaciales y unifaciales. También se dieron puntas de proyectil triangulares con o sin pedúnculo. Se halló asimismo instrumental sobre obsidiana y cuarcita. En el estrato 4 se volvieron a encontrar rastros de taller para la confección de instrumental de piedra. Las puntas de proyectil se asemejan a la del estrato anterior. Las paredes de la cueva tienen arte rupestre, que Jorge Fernández agrupó en 4 manifestaciones.
1. Dibujos de escenas de color rojizo. Se ven en ella un hombre sacrificando una llama y escasos motivos geométricos. 2. Grabados con el tema del hombre. Las figuras tomadas de las manos de frente con un tocado en la cabeza se prolongan en punta. 3 y 4. Grabados raspando la toba base de la cueva, algunos con aplicadores de color verde. Predominan las figuras humanas geometrizadas y puntos. En cuanto a la edad de todos los restos descritos, los del estrato 4 podrían tener 7000 años antes de Cristo, los de la capa 3, 4000 antes de Cristo. La capa 2, escasamente 200 años antes de Cristo, y la capa 1 es evidentemente histórica. Ella marca el contacto con la cuenca del Salar de Atacama para la obtención de frutos mencionados, con el origen de la vida trashumante, eminentemente ganadero. El puneño que nos dejó los restos de la capa 1 debió trasladarse también a la zona selvática de Jujuy. De otro modo no se entendería, por ejemplo, la presencia de nuez silvestre. La Cueva del Toro, ubicada en una región tan inhóspita, se halla a una altura de 4150 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, debió contrarrestar lo desfavorable de su entorno con una estratégica ubicación. Esto también sucede ahora con las rutas que conducen a los pasos transcordilleranos de Jama y Poquis, lugar de extracción del mineral de plata. Jorge Fernández completa su trabajo en 1976 con más consideraciones específicas al arte rupestre, en un artículo que hizo en el año 2000. Díaz desde Cachi llegó después que Fernández y registró recintos pircados en los alrededores del alero. Personalmente publiqué imágenes del arte más antiguo, el de los cazadores, y del más reciente con iglesias y signos cristianos en mi libro de 1999. El Toro se ha hecho conocido por ser un hito en un proyectado camino internacional a Chile, por el Abra de Poquis, Cruz 2005. Paulastiana, topónimo hoy desconocido, estaría en el departamento de Susque. Fue denunciado en 1983 por Pablo P. Díaz y Luis Rodríguez Orrero desde el Museo Arqueológico de Cachi. Ello lo ubica a 5 kilómetros al norte de Pairique Grande, sobre la ruta que une este lugar con Pirquitas. Del breve informe de los mencionados investigadores se desprende que allí apareció un horno metalúrgico de los llamados aiguaras o cubilotes. Es probable que hubiese en el sitio más hornos, pero sepultados. La edad puede ser del año 1000 después de Cristo en adelante. Lo más probable es que represente la primera ocupación española del lugar. Pairiqué Chico se encuentra en el departamento de Rinconada. Pío Pablo Díaz y Luis Rodríguez Orrego lo ubicaron en la jurisdicción de Susque. Esto constituye una imprecisión geográfica. Pairique Chico está en el extremo sudoccidental del departamento de Rinconada, sobre la margen del río Libi o Lisi. Cuando este se une al río Charco, aparece un taller precerámico, sin mayor detalle por parte de los investigadores nombrados. Pairique Chico se halla en el ramal B de la Ruta Nacional Provincial 70, que une Minas Pirquitas con la capital del departamento de Susques, a 41 kilómetros al sudoeste de Minas Pirquitas. El topónimo Pairique es de origen quichua y tal vez también kunza o atacameño. Significaría que es caliente. Paleari, 1987, página 90. Aludiría a la característica termal de las aguas que corren por la zona. Pucara Grande, de Rinconada. Es un asentamiento prehispánico sobre una aislada meseta en el departamento de Rinconada, una formación especial de roca toba, cuyo tope o terraza fue aprovechado como poblado defensivo. Los costados, erosionados verticalmente, contienen arte rupestre grabado, pintado y grabado con el interior pintado. Se halla en el departamento de Rinconada. Quien primero lo detecta y describe es Eric Baumann, 1908, primera edición en francés. Le siguen menciones dispersas hasta llegar hasta la década del 70, cuando en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, se inician trabajos a cargo de Lidia Alfaro de Lanzone y Juan Manuel Sueta, que culminan con la publicación de ambos en 1970. Más tarde, en 2007, viene la descripción completa de este arte rupestre a cargo de la Universidad Nacional de Jujuy en las personas de Marta Ruiz y Domingo Chorolque. El tratadista Alberto Manso, 2004, lo agrupa junto a los sitios incaicos de Argentina. Rodolfo Rafino,
1988, también indica la misma adscripción cultural, aunque la ocupación del Pucará Grande de Rinconada es muy anterior. Pan de Azúcar, Mina. Es Pío Pablo en su viaje de 1978 con Luis Rodríguez Orrengo quien lo menciona como sitio histórico. Se halla en el departamento de Rinconada, no lejos del Pucará de Rinconada, existiendo visual mutua entre ambos lugares. Carlos Angiorama, 2015, desde la Universidad Nacional de Tucumán, realiza un concienzudo estudio de restos mineros y de una explotación de plata que podría haber comenzado en el marquesado de Xavi. Yoscava. Es un sitio que combina ruinas con un afloramiento de petroglifos. A las primeras dedicaron su atención los arqueólogos Alfredo Rico González, José Luis Balbuena y finalmente Rodolfo Rafino. Está en el departamento de Santa Catarina con una ocupación desde el formativo a la época incaica. Calahoyo. Calahoyo es un asentamiento prehispánico anunciado por Boma en 1908, investigado en 1978 por Jorge Fernández y muy tenido en cuenta por Rodolfo Rafino en distintas obras sobre la ocupación inca en la década de 1980. Lidia Alfaro de Lanzone también despegó un proyecto binacional de arqueología en este sitio arqueológico, atravesando por la frontera argentino-boliviana. Está en el departamento de Santa Catarina. Reflexiones. La variopinta selección de yacimientos a los que se acerca Pío Pablo Díaz demuestra que lo suyo era un afán clasificatorio de corte administrativo burocrático, enraizado en el concepto de ciencia y museología del siglo XIX, como por otra parte era la propuesta de Rowe. Pogdogoni, 2001. Evidentemente ambos se proponían estandarizar el modo de acumular datos y superar algo siempre confundible como el nombre vulgar o popular de los parajes. Cada uno recibía una sigla inamovible, única, superadora de aproximaciones subjetivas y o de valor. Parece transparentarse el afán de Díaz de interpretar a las jurisdicciones, al vecino Jujuy en este caso, que aún no habían encontrado una rutina para ingresar una a sus riquezas arqueológicas conformando un catálogo. Tal vez se proponía sentar un precedente y que su tarea fuera continuada al pie de la letra. Pero también subyace la propuesta de interpretar al cuerpo de investigadores. ¿Qué abarca un catálogo sistemático de yacimientos? ¿Se trata solo de incorporar a aquellos que datan del periodo prehispánico? ¿El largo momento colonial y el lapso republicano temprano no merecen estar en consideración? Es por eso que a Pío Pablo Díaz y a su eventual equipo y al Museo de Cachi les cabe el mérito de haber dicho sí a todas las incorporaciones y a considerarlos revalorizadores de la arqueología histórica. Hoy la palabra catastro, a veces expresada como censo o como catálogo de sitios, figura en casi todas las leyes provinciales argentinas de protección del patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico. Sin embargo, las jurisdicciones continúan subsumidas en dudas y contradicciones. A 50 años de estos esfuerzos mandados desde Cachi, aparece como infructuoso seguir insistiendo sobre este ítem, sobre todo porque falta una exégesis actualizada del concepto de sitio. Los esfuerzos de los colegas, por ejemplo Rocchietti en 1984, quedaron en papel. Los permisos de exploración se dan aludiendo a topónimos corrientes y o coordenadas geográficas. Paralelamente a eso, la geografía va cambiando, se abren nuevas rutas y caen en desuso otras. Se erosionan yacimientos por aludes u otras catástrofes. La minería tapa superficies que aparecían ricas de instrumentos. Museos y municipalidades remolcan objetos descontextualizándolos. Caso de los menhires de Pucará de Rinconada, para exhibirlos lejos de su sitio. Pío Pablo Díaz, con sus viajes fuera del Valle Calchaquí, logró enriquecer las colecciones del museo que por años presidió. Ello con piezas muy representativas que en Cachi estaban bien custodiadas, todas ingresadas a protocolos claros, de modo que el investigador que requiera verlas lo pueda hacer.